Capítulo 5. Primer hilo del misterio. Héctor avanzó con cuidado, tocando las paredes a su alrededor como si buscaran guiarlo. Nada estaba donde debería. Todo parecía reordenado, como si el edificio mismo decidiera qué podía ver y qué no. El objeto que había encontrado en la estancia circular permanecía frío en sus manos, pero no inerte. Había algo en él que respondía a la tensión, al miedo, a la curiosidad. Cada paso que daba, cada respiración, activaba algo que él no entendía todavía. Al final del pasillo improvisado, una escalera descendía a un sótano que no figuraba en los planos oficiales. Héctor la observó un instante antes de bajar. No era valentía, era instinto, porque sabía que los lugares más oscuros guardan siempre la primera pista. El sótano estaba húmedo y olía a madera quemada vieja. Pero entre el olor y la penumbra algo llamó su atención. Marcas de fuego recientes, pequeñas, localizadas. Como si alguien hubiera practicado algo allí hace poco. Caminó entre las sombras y entonces lo vio. Un cuaderno, semiquemado, apoyado contra la pared. No era cualquier cuaderno. Las páginas estaban marcadas con fechas, nombres y coordenadas que Héctor reconoció al instante. Lugares de incendios antiguos que nunca se resolvieron. Mientras lo abría, una frase le saltó a la vista. No todos los incendios dejan cenizas. Algunos dejan preguntas que arden más tiempo que el fuego. Héctor sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda. Esto no era un caso más, era un patrón. El silencio del sótano se rompió con un ruido apenas perceptible. Un golpe metálico al fondo, detrás de unas cajas viejas. Héctor giró y apuntó con la linterna. No había nadie, solo sombras que se movían de manera extraña, siguiendo el contorno de las paredes. Algo o alguien estaba allí, observando. Sacó el objeto y lo sostuvo frente a sí. Una ligera vibración recorrió sus manos, como un aviso. No es solo un objeto, pensó, es una llave para entender esto. Mientras tomaba notas en su libreta, Héctor entendió lo evidente. Cada incendio estaba conectado, pero de una manera que nadie había querido ver. El edificio, el cuaderno, la voz en la grabación, todo era un mensaje que alguien había preparado para que lo descubriera. Y la pregunta más importante empezó a formarse en su mente. ¿Quién había dejado esas pistas? Y sobre todo, ¿por qué él? Capítulo 6. Manipulador entre las sombras. El sótano parecía más profundo de lo que realmente era. Cada paso que Héctor daba, las sombras parecían moverse a su alrededor, como si el edificio respirara con él. El cuaderno entre sus manos crujía levemente, recordándole que no estaba solo en su descubrimiento. El objeto vibraba más fuerte cuanto más cerca estaba de ciertas marcas en el suelo. No entendía cómo, pero algo invisible reaccionaba a su presencia, como si detectara la intención de Héctor. Este lugar no quiere ser encontrado, quiere ser comprendido. Un ruido metálico detrás de unas cajas lo hizo girar de golpe. No había nadie, solo el eco de un golpe anterior, como si alguien hubiera dejado un mensaje codificado en cada sonido. Héctor dio un paso hacia adelante y se detuvo ante un panel antiguo, oculto por polvo y telarañas. No estaba en ningún plano, no figuraba en los informes oficiales, y sin embargo parecía esperarlo. Colocó el objeto sobre el panel. Una ligera vibración recorrió el suelo, y entonces sucedió. El panel se movió, dejando al descubierto un pasadizo secreto. Héctor contuvo la respiración. Todo esto está diseñado. Todo esto es un aviso. Dentro, la luz de su linterna iluminó un pequeño escritorio.
Encima, fotografías antiguas de edificios incendiados y recortes de periódicos con fechas que coincidían con el cuaderno. Pero lo que más llamó su atención fue un nombre repetido en todos ellos: Aureliano. Héctor sintió un escalofrío. Este nombre no aparece en ningún registro oficial. ¿Quién es Aureliano? Y, lo más importante, ¿qué quiere? El susurro del fuego no era literal, era simbólico. Cada incendio había sido planeado, cada pista cuidadosamente sembrada. Alguien controlaba esto desde las sombras, y Héctor sabía que estaba más cerca de ese alguien de lo que jamás había imaginado. Pero también sabía que, cuanto más se acercara, el peligro aumentaría de manera proporcional. Antes de avanzar, echó un último vistazo al cuaderno. Había un dibujo, simple pero inquietante. Un patrón de círculos y líneas que parecía anticipar los próximos incendios. Todo está conectado, todo apunta a algo más grande. Héctor respiró hondo y dio un paso hacia el pasadizo. Ya no podía retroceder. Y eso era exactamente lo que alguien quería. Capítulo 7. Primer contacto con el manipulador. El pasadizo era estrecho, húmedo y olía a humo viejo y metal quemado. Cada paso que daba Héctor reverberaba contra las paredes. No había duda, alguien había caminado por allí antes, dejando huellas invisibles, pero detectables para quien supiera mirar. El cuaderno crujía bajo su brazo. Cada página parecía vibrar con una energía propia, como si el lugar reconociera que él había comprendido algo que otros ignoraban. «Esto no es casualidad», murmuró. «Esto está planeado». A mitad del pasadizo encontró un pequeño panel con un monitor antiguo encendido. La pantalla mostraba imágenes borrosas de incendios recientes, pero también de incendios antiguos que nadie había documentado. Y en cada imagen alguien aparecía de manera apenas perceptible, una sombra detrás de la llama, controlando la escena. Héctor contuvo la respiración. No es un accidente. Nadie está aquí por azar. Una luz roja parpadeó en el monitor y un mensaje apareció, escrito con precisión mecánica. «Sabrás quién soy cuando el fuego te encuentre». El frío recorrió su espalda. Sabía que no era una amenaza al azar, era una declaración. Más adelante, encontró un escritorio improvisado con papeles, mapas y fotografías pegadas con chinchetas. Todas las rutas de incendios, todos los puntos en común, todas las fechas, conectadas con líneas rojas que formaban un patrón extraño, casi ritual. Entre los papeles, un pequeño objeto metálico llamó su atención. No era el objeto que llevaba consigo, pero tenía algo en común, vibraba con el mismo pulso. Héctor entendió de golpe lo que esto significaba. Alguien había replicado el objeto, o alguien había creado otro igual para controlar todo. Entonces lo escuchó. No era un ruido, no era un eco, era una voz, clara, masculina, desde algún lugar más profundo del pasadizo. Héctor Lanza. «¿Quién? ¿Quién está ahí?», preguntó, con la voz temblando ligeramente. «Alguien que observa cada movimiento que haces. ¿Qué quieres de mí?». «Solo que comprendas lo que significa el fuego». La voz no estaba enfadada, no estaba amenazante, estaba expectante. Como si todo este tiempo hubiera estado esperando que Héctor llegara hasta allí. Héctor miró a su alrededor, pero no vio a nadie. El objeto en su mano vibró con más intensidad que nunca, como si alertara de la cercanía del manipulador. Este no es un juego, esto no es solo un incendio, es un mensaje, un patrón, un aviso. Héctor respiró hondo y dio un paso más hacia la voz. Tenía que entender, tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse al fuego directamente.
Capítulo 8. La identidad parcial. El pasadizo se estrechaba aún más. Héctor caminaba con cuidado, notando que cada paso hacía vibrar ligeramente el objeto en sus manos. Era como si el lugar mismo reconociera su presencia y reaccionara a su intención. La voz volvió a escucharse, esta vez más cerca, más definida. No hay razón para temer, Héctor, solo para entender. Héctor tragó saliva. ¿Quién eres?, preguntó, tratando de mantener la calma. Alguien que ha observado el fuego desde que empezó, respondió la voz. Y tú eres parte del mismo patrón sin saberlo. El objeto vibró de manera intensa, iluminando de forma sutil las paredes húmedas del pasadizo. De repente, un pequeño compartimento se abrió en la pared, dejando al descubierto un conjunto de documentos cuidadosamente apilados. Héctor los recogió. Eran archivos de antiguos incendios, con nombres de víctimas, fechas y ubicaciones que coincidían con los que había visto en el cuaderno y en los mapas del sótano. Pero entre los papeles, una foto le heló la sangre. Un hombre de rostro parcial, apenas iluminado por una llama, con un gesto calculador, manipulando lo que parecía un mechero o algún tipo de iniciador de fuego. En la parte inferior, escrito con letra elegante, Aureliano. Héctor comprendió algo fundamental. No era casualidad que todos los incendios anteriores quedaran sin resolver. Alguien los había planeado meticulosamente, y Aureliano era la pieza central. El pasadizo parecía más oscuro, más silencioso, pero el aire estaba cargado de intención, como si la presencia del manipulador llenara cada rincón con su energía calculada. ¿Por qué yo?, preguntó Héctor, aunque sabía que la voz lo escuchaba. Porque siempre hay alguien que entiende los patrones, respondió. Y tú eres de los pocos que puede ver más allá de las llamas. Héctor avanzó unos pasos más y se encontró frente a un panel metálico, con un tablero de controles antiguos, quemado parcialmente pero intacto en su núcleo. Este es el centro de control, pensó. Esto no es solo un edificio abandonado, esto es un laboratorio del fuego. La voz se desvaneció lentamente, dejando un eco inquietante. Recuerda, Héctor, el fuego nunca olvida, y tú tampoco deberías hacerlo. Héctor comprendió que no podía retroceder. Cada evidencia que encontraba lo acercaba más a la verdad, y cada paso hacia adelante lo colocaba en la línea directa del manipulador. Capítulo 9. Siguiendo las pistas de Aureliano. Héctor salió del pasadizo y volvió al sótano principal del complejo. El aire estaba cargado de polvo y humo viejo, pero él ya no lo sentía. Su atención estaba centrada en Aureliano, en cada pista que lo acercaba al manipulador. Sacó el cuaderno y los documentos del compartimento. Cada fecha, cada coordenada, cada incendio formaba un patrón que parecía imposible de ignorar. Alguien estaba jugando un juego elaborado, y él acababa de entrar en él. Al revisar las fotografías, Héctor notó algo que antes se le había escapado. Aureliano no actuaba solo. Siempre había una figura menor en el fondo de cada imagen, apenas visible, pero presente. Héctor frunció el ceño. Un cómplice o un aprendiz. Y si ese era el caso, la red era más grande de lo que imaginaba. Mientras organizaba los mapas y recortes, encontró algo nuevo. Un símbolo dibujado a mano en una esquina de varias fotografías. No era un símbolo común. Parecía una llama estilizada, con un patrón que se repetía en cada documento. Esto no es solo un incendio. Es un mensaje. Héctor recordó la grabación. Si estás oyendo esto, el fuego ya ha empezado. Todo estaba conectado. La voz, los incendios, los documentos, el objeto y ahora este símbolo.
y Aureliano sabía que Héctor entendería el patrón. Decidió salir del sótano y recorrer el edificio en busca de pistas adicionales. Cada pasillo, cada habitación abandonada parecía contener secretos. Entre las sombras encontró algo que casi no reconoció: una pequeña caja metálica con un cierre oxidado. Dentro, un mechero antiguo, un cuaderno en miniatura y una fotografía. Un edificio incendiado hace años y detrás de él, apenas visible, la silueta de Aureliano. Héctor comprendió que el manipulador estaba dejando pruebas a propósito. No era solo un criminal, era alguien que quería ser descubierto, bajo sus propias reglas. Se inclinó sobre la fotografía y murmuró: «Esto no es un accidente, esto es un plan». Y la pregunta más importante apareció de inmediato: ¿cuál es el siguiente incendio? ¿Y por qué yo debo ser quien lo descubra antes de que ocurra? Héctor no tenía respuesta, solo una certeza: cada pista lo acercaba más a Aureliano, y cada paso podía ser decisivo.